A continuación, el doctor Miguel Ángel Caracuel, quien es facultativo especialista del área y propietario del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y quien es además el vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología, nos va a hacer favor de compartir con nosotros su experiencia. Buenos días. Por supuesto, agradecer a todos los organizadores de este evento en que hayan contado conmigo para estar aquí en esta Ciudad de México. De una forma especial quiero mostrar ese agradecimiento al doctor Juan Manuel Millán, porque, bueno, pues un poco la persona de enlace, y cómo no, pues para mí es un honor y una tremenda satisfacción estar en esta, como médico que soy, pues la verdad que estar en la Academia Nacional de Medicina de México para mí es una enorme satisfacción, y agradezco a su presidente pues esta acogida, ¿no? Yo les voy a contar un poquito de dónde vengo. Yo vengo, como ha dicho el presidente, vengo de Córdoba, todos conocéis Córdoba, que es una ciudad que tiene unas cosas muy bonitas, como es la mezquita que todos conocéis, pero además es una tierra de insignes médicos. Todos habéis oído hablar de Averroes, habéis oído hablar de Al-Gafiki, que es uno de los que hizo uno de los primeros tratados de farmacología, y además de donde viene el nombre de Gafa, de Gafiki, y cómo no, de Maimónides, que es el gran maestro de la medicina medieval, que teólogo, médico, con lo cual de ahí vengo. Y vengo además, pues, en un mes complicado, que es el mes de los sentidos, el mes de todo en Córdoba, que es el mes de mayo. El mes de mayo empieza con las cruces, continúa con un concurso y festival de patios, que son patios tradicionales que están adornados, que se visitan, y que bueno, ahí sí que se huele, ahí sí que se siente, ahí sí que se ve, sí que es el mes de los sentidos. Y bueno, también son las rejas y los balcones que aparecen adornados. Se está trabajando prácticamente todo el año para estos días de mayo. Y bueno, yo he venido en unos días que son la feria de Córdoba, la feria de mayo de Córdoba, la feria de la salud. Yo espero llegar con tiempo cuando me marche de aquí y poder ver, por lo menos coger algún día de feria. Esa es la portada de la feria que tenemos. Y ustedes dirán, ¿y yo qué hago aquí? Pues mire usted, yo estoy aquí por culpa del señor que le acaba de hablar hace un ratito, que es el doctor Samariego. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues porque en el año 2010 se firmó un convenio de colaboración entre FASME, que ahora le insistiré un poquito más que FASME, y Farmaindustria. Y ese convenio, bueno, pues dice que FASME y Farmaindustria comparten un interés común, que es la mejora de la salud pública, y el cumplimiento de ese objetivo redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto, de la administración sanitaria, de la industria y de los grupos de interés con los cuales se interactúa. Y bueno, pues nosotros de alguna manera, doctor Samariego, pues con el que la verdad que el tiempo que estoy compartiendo estoy tremendamente a gusto, y que si tengo que destacar alguna cualidad de él es su honestidad. Así que espero seguir trabajando con él. Bueno, pues como reumatólogo me ha tocado la parte de formar parte de las sociedades de FASME. Me vais a permitir que os coja de la mano y vamos a dar un pequeño paseo por Córdoba mientras mis charlas. Estos son las ruinas de Medina Zahara. Lo tengo que hacer muy rápido porque si no sé que me paso de tiempo y no puede ser, con lo cual tenemos que andar rapidito. Estos son las ruinas de Medina Zahara, que bueno, una ruina que merece la pena visitar. Yo tuve ayer la suerte de visitar, lo voy a leer porque se me olvida el nombre, Teotihuacán. Bueno, la verdad es que me recordó muchísimo Medina Zahara. Esto es la Plaza de Toros de Córdoba, que no tiene nada que ver, que tiene cabida para 16.000 personas, no tiene nada que ver con la Monumental de México, que estáis orgullosos de que es la plaza de toros más grande del mundo, casi con 50.000 espectadores. Pero además yo tengo el orgullo de compartir que esa plaza se inauguró con un torero cordobés conocido, que es Manolete, ¿no? Aparte de con Luis Castro el Soldado y con Luis Porcuna, ¿no? Allá en febrero del 46. Y bueno, estos son los jardines de los Alcázares de Reyes Cristianos, también un sitio, bueno, en principio parece que era usado por el ejército, también merece la pena visitar. Y cómo no, pues la mezquita. La mezquita es, bueno, pues quizás el emblema de la ciudad. Os voy a decir tres cosas. Prácticamente dio cobijo a casi 40.000 personas que iban a orar. Es la segunda más grande del mundo después de la Meca, hasta que se ha metido la de Estambul, la azul de Estambul, y que como curiosidad se fue, empezó en el año 700 y algo, se terminó en el 1500, se introdujo lo que veis en medio, que es la catedral, que se introdujo dentro.
y prácticamente no alteró su estructura, y que no está orientada a la Meca, porque el río está aquí a este lado, y hubo que hacer un ángulo de unos 51 grados y no se pudo orientar a la Meca. Bueno, a lo que voy, seguimos andando y nos vamos a introducir. Lo primero que os voy a contar es que FASME, que es una federación de asociaciones científico-médicas que aglutina a 35 sociedades que están reconocidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en España, ha elaborado, y que por supuesto la sociedad tiene un compromiso público y voluntario que se expresa en un código de buenas prácticas, ha elaborado un código de buenas prácticas de las sociedades científico-médicas que se ha aprobado por todas. Este código, que duda cabe, que recoge los valores que de alguna manera definen a FASME, como son la ética, buscando no solo el bien de los integrantes de FASME, sino de la sociedad en general, la eficacia, la búsqueda de la excelencia, la independencia de FASME en defensa de sus intereses, por supuesto, creatividad e innovación en el desarrollo de actividades tanto propias de FASME como dar soluciones a problemas que ya existan y, por supuesto, intentar ser equitativa y con igualdad de oportunidades. Y tiene 5 grupos de interés. Este código que está firmado y avalado, ese grupo de interés son sus socios fundamentalmente, la administración, la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes y la prensa. Y yo me voy a referir solo a lo que este código dice, que lo he traído y está disponible por si alguno lo quiere, está aprobado y está el material que yo adjunté, Juan Manuel lo tiene por ahí, lo tenéis disponible, pues dice así: la relación con la industria farmacéutica es básica para FASME porque este sector es un socio de conocimiento inestimable para las sociedades científico-médicas. Y FASME pues adquiere una serie de compromisos con Farmaindustria, como es mantener una relación con los mismos principios que definen a nuestra profesión médica: el rigor, la racionalidad, el espíritu, bueno, todo el servicio el sentido de servicio a los pacientes, etcétera. Por supuesto, la palabra que ya la he escuchado durante esta mañana 3 o 4 veces: transparencia. Transparencia. Yo creo que eso es lo que nos puede hacer que nuestra relación siempre vaya bien, ¿no? Y por supuesto, un rigor normativo. Que conozcamos las sociedades científicas y los médicos, que a veces no conocemos adecuadamente esas normas de autorregulación del sector farmacéutico. Otra palabra que también se ha nombrado por aquí es entablar relaciones basadas en la independencia, favorecer un diálogo y una colaboración constante y equitativa con las distintas sociedades, independientemente del número. Por supuesto, proponer líneas de investigación, que en ellos está, para que mejoren en la salud de la sociedad civil y, por supuesto, en la mejora de la calidad de vida, que podamos servir a la sociedad científica de asesoramiento o consultoría a la industria farmacéutica en los términos que necesite, que formar parte de las soluciones formativas. De eso, si queréis, después en el coloquio podemos hablar un poquito de cómo está la formación ahora mismo en España. Está pasando unos momentos un poco también complicados. Por supuesto, colaborar en la promoción de la docencia y en la educación sanitaria. Y ya se ha hablado de responsabilidad social corporativa, intentar, en la medida que se pueda, pues proponer actividades para la mejora de la actividad en países en vía de desarrollo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahí abajo tenéis esos alcázares de los Reyes Cristianos. Arriba está la Corredera, que es una plaza cuadrangular, que es una plaza porticada, muy parecida a la Plaza Mayor de Madrid, es la más grande de Andalucía, y eso es la Calleja de las Flores. Ahí, cuando vayáis a Córdoba, ahí si un turista va a Córdoba y no pasa por ahí, es que no ha ido a Córdoba. Es una callecita muy estrecha que al final tiene una fuente, y al darte la vuelta, pues sacas la foto. Eso tú pones Mezquita o Calleja de las Flores y es la primera foto. Esa es una foto que yo creo que la verdad que es muy bonita. Bueno, y la segunda parte que os voy a contar es que, viendo la problemática que se estaba planteando con la aprobación de nuevas normas sanitarias y decretos, pues se decidió elaborar una encuesta entre médicos de atención primaria y especializada, que lo que pretendíamos es tener una percepción de cómo se prescribían los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué justificamos la realización de esa encuesta? Porque pensamos que estamos pasando un momento crítico, que se habían elaborado una serie de medidas y probablemente con el principal actor, que es el médico, pues no se había contado. Y eso nos hacía pensar que se estaban planteando dudas sobre la equidad, sobre la libertad de prescripción del médico, y que sin duda alguna podían afectar a la calidad de la atención sanitaria y, en definitiva, al objetivo último de la mayoría de los que estamos aquí, que es la salud de nuestros pacientes. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Pues conocer de primera mano qué opinaba el colectivo médico.
La encuesta, bueno, ahora daré algunas pinceladas. Se pretendía recoger la opinión sobre el catálogo de medicamentos, sobre la libertad de prescripción, sobre la percepción que tienen los médicos de si son libres o no son libres a la hora de prescribir, criterios de autoprescripción, actitudes de políticas de incentivos, responsabilidad en la formación continuada, quién tiene que hacer esa formación continuada. Y este es un poco el esquema de la ficha técnica de la encuesta, quizás aquí la veis mejor. Esto es España, en la que hay 17 comunidades autónomas, cada una con su pequeño forma porque no tenemos un sistema nacional de salud central y que, bueno, eso es lo que nos lleva probablemente a esta ruptura. Son 800 entrevistas, de las que un 25% son médicos de atención primaria y un 75% de atención especializada. Es una muestra aleatoria a nivel nacional, bueno, hecha por una empresa que es Sigma2, que es de alta credibilidad. Yo no voy a leeros las preguntas, este es un poco los resumen, porque esto es un poco farragoso, pero bueno, esta pregunta es la que yo en las conclusiones lo contaré, sobre criterio de prescripción. ¿Qué opinión le merece alguna de las frases que se le plantea? Sobre la libertad de prescripción, si se establecen guías o protocolos, ¿cuál es la sensación o la percepción del médico? Con respecto a la prescripción por marca o genérico, bueno, pues si se hace un cambio masivo, ¿qué opinaría o en qué podría repercutir en su labor diaria? Con respecto al catálogo de medicamentos, sin duda alguna, es una de las cosas que nos llamó la atención, que, bueno, pues todos los encuestados, una gran mayoría de encuestados, pues dicen que los catálogos de medicamentos deben de ser un catálogo a nivel central, ¿no? Con respecto a la facilidad de prescripción, a veces, pues, en mi comunidad, que es Andalucía, pues es muy difícil prescribir un medicamento por marca y te sale una pantalla y te dice, ¿quiere usted pone una marca y te dice, sale un warning diciendo, no, este medicamento lo hay de tal, y le dices que no, y te vuelve a salir a la 7ª pantalla, ya es cuando puedes decirle, ya te cansas y le dices, por lo que quieras, porque no merece la pena seguir peleando con la máquina. Por eso, las dificultades que tiene a la hora de prescribir. Con respecto a los incentivos, también un tema difícil a lo mejor de explicar, pero bueno, os leeré ahora después las conclusiones. Con respecto a los criterios de prescripción, ¿qué realmente nos sirve a los médicos para prescribir o por qué nos guiamos en nuestra gran mayoría? Pues la gran mayoría se basan en las guías terapéuticas y en los protocolos de prescripción. Con respecto a quién debe ser el responsable de la formación continuada del desarrollo profesional, también un tema complicado, pues hay una mayoría que piensan que debe ser el Ministerio y, por supuesto, una parte importante le dan de valor a la sociedad científica. La universidad, las comunidades autónomas, pues quedan con porcentajes más bajos, ¿no? Y un poco a modo de resumen, estas conclusiones he subrayado las que yo creo que pueden ser más importantes, como por ejemplo que el 82%, 80,2%, considera que la prescripción por principio activo puede dar lugar a cambios reiterados de los medicamentos. Hoy te pongo una caja, un envase distinto, un color distinto, un tamaño de pastilla distinto, lo que puede originar confusiones, pérdidas de adherencia, duplicidades, especialmente en pacientes crónicos que están polimedicados y, por supuesto, en personas de edad avanzada, que son los que más toman fármacos, ¿no? La prescripción por principio activo, en opinión de los médicos, los encuestados, un 53% opinan que puede afectar el resultado de su tratamiento. Casi un 80%, más de la tercera parte, dicen que los pacientes refieren, y esto lo podemos comentar si después queréis, efectividad de algunos medicamentos, aunque contengan el mismo principio activo, dosis y vía de administración. Mire usted, doctor, a mí no me siente igual esta pastilla que esta que me ha dado usted nueva, que a mí no me siente igual. Eso lo podemos discutir si queréis. Que el 60% de los facultativos señala que la iniciativa de regulación de la prestación farmacéutica, sin duda alguna, están alterando su libertad de prescripción, que no están de acuerdo una gran mayoría de los médicos que se hagan súbitamente, se pongan en marcha programas masivos y automáticos de cambio de prescripción por principio activo. Esto sí, ya lo he contado antes, catálogo único que tengamos en todas estas 17 autonomías, todo el mismo catálogo. Y con respecto a los incentivos, decir que la gran mayoría, el 90,3% de los encuestados piensa que los incentivos deben estar en relación con la efectividad y la eficiencia de la práctica clínica, en relación a esa efectividad y eficiencia, que el 66% dice que incentivos vinculados a ahorro en la prestación farmacéutica pueden ser negativos en los pacientes,
y que también, bueno, pues que las guías terapéuticas, los protocolos, son los elementos que los médicos tenemos más en cuenta. Y lo que os comentaba antes de quiénes son los que deben de velar un poco por nuestra formación continuada. Son dos fotos iguales, lo único que varía es el ángulo y la perspectiva. Estamos mirando el río Guadalquivir, a la derecha en esa foto la mezquita y aquí la tenemos en la parte inferior. Creo que tenemos que buscar una forma común de ver y de tanto la industria, la administración como nosotros, para que tengamos realmente la misma imagen. Queremos ver lo mismo, queremos ver el río y queremos el objetivo final, que es la salud de nuestros pacientes. No nos podíamos quedar con esa encuesta, que creo que es interesante. Estoy terminando. No podía quedarnos ahí y, por supuesto, se trasladó a la opinión pública, a los medios de comunicación, y se calculó que pudo llegar a 33 millones de personas. Salió en toda la prensa nacional, en El País, en el ABC, sabéis que son los periódicos en España, los fundamentales, la prensa regional, también salió en la agencia, la recogió Europa Press y la agencia EFE, que son en la prensa médica especializada. El doctor Bajorena, el presidente de FASME, en el resto de las médicas, también se colgó en las páginas web, en los blogs. Y por último, una reflexión que FASME, y entendemos y somos los primeros que pensamos que hay que garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, sin duda alguna, pero que a la vista de estos resultados pensamos que hay que mirar despacio para ver si no se altera la libertad de prescripción, si no se rompe la equidad en el acceso al sistema sanitario y, por supuesto, en los resultados de salud de la población. FASME tiene ese compromiso que representa con sus agentes y trasladar esta información a los agentes que tomen decisión en materia sanitaria, y ya se ha dicho antes que, bueno, que hay que trabajar en conjunto, y yo creo que esta reunión de aquí, pues de alguna manera favorece esa idea que nosotros vamos defendiendo. Me vais a permitir que me quede delante de la puerta del perdón de la mezquita, porque les pido disculpas al presidente de la Academia por haberme pasado un poquito en el tiempo, sé que me van a perdonar, pero si no, nos abrimos la puerta y nos escapamos rápido y nos quedamos en el patio de los Naranjos, que es donde nos conduce la puerta del perdón de la mezquita, y aquí me quedo y les doy muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias al doctor Caracuel por su presentación y además por llevarnos de tour. Muchas gracias. Queda abierto, tenemos, gracias al apego de los ponentes al tiempo, disponemos de un buen tiempo para tener una discusión respecto al tema. Si alguien quiere opinar del público, está abierta la sesión de preguntas. Rodolfo Rodríguez Carranza, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Primero, pues, felicitarlos por esta serie de presentaciones, y después, pues, una pregunta, un comentario con relación a la última presentación del doctor Caracuel, prescripción médica en España. La pregunta es si en España, mejor dicho, empiezo de otra manera. Los errores de prescripción es un tema que ha venido preocupando a todos los médicos en todos los países del mundo. Es un problema muy grave, es un problema que, pues, finalmente fue manejado en el 2009 en el British Journal of Clinical Pharmacology, dedicado en todo el número a este tema, y de ahí se queda claro que Inglaterra es el país que tiene la evidencia mejor fundamentada y que señala que 10% de las recetas de hospital tienen errores de prescripción. Pero no solo eso, el mensaje a los educadores médicos, que de estos errores de prescripción, el 90% son responsables los recién egresados de las escuelas de medicina. En la búsqueda que hice al respecto, encontré información en otros países, no es estrictamente comparable por la parte metodológica,
pero no encontré información de España. Tampoco encontré información de nuestro país y de ningún país latinoamericano. También agrego que los autores de los artículos que ahí se publican señalan que si en un hospital hay 10% de errores en las recetas, en la práctica privada debe ser por lo menos el doble. Esto es gravísimo. Entonces mi pregunta al doctor Caracuel es si dentro del programa que están manejando están tomando algunas medidas para conocer la magnitud del problema y cómo piensan abordarlo o lo están abordando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. La verdad que en la encuesta que hemos hecho, nosotros no hemos valorado o no se ha encuestado si hay error en la prescripción. Yo desconozco si hay trabajos que hablen de los errores de prescripción en España, pero desde hace algunos años, en la gran mayoría de nuestro sistema sanitario, está implantado el sistema de receta ya electrónica. Entonces, es más difícil equivocarte cuando haces una receta a mano, entre nuestra gráfica, nuestro grafismo y tal. Entonces, eso lo desconozco y creo que esa parte de posibles errores se pueden minimizar con el tema de la receta electrónica. Y si nosotros tenemos que actuar ahí, bueno, yo creo que ese cometido se escapa un poco a las sociedades científico-médicas, que tenemos que velar un poco por lo que es la formación, garantizar el bienestar de nuestros pacientes, pero esas cosas yo creo que hay agencias reguladoras, probablemente esté la Agencia Española de Medicamentos, esté el Ministerio, que sean un poco más los que deban de velar, o por lo menos esa es mi opinión en ese sentido. Pienso así, no sé si le doy respuesta a su pregunta o no le doy respuesta. En apoyo al comentario del doctor Rodríguez Carranza, lo que también hay una ausencia es a nivel del proceso de formación del médico, en donde a nivel de las escuelas de medicina no se enseña a prescribir, y eso tiene mucho que ver desde el punto de vista curricular y cómo puede afectar después. ¿Alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta? Buenos días, soy el doctor Jesús Ruiz, médico farmacéutico, dermatólogo y director médico de Almiral México. Es un par de comentarios nada más. En primer lugar, en relación a que también se mencionó la situación de que hay ciertos medicamentos que su perfil de eficacia y seguridad pueden ser administrados sin el concurso específico de la prescripción médica. Me estoy refiriendo a los medicamentos de venta sin receta. Existen también numerosas evidencias que muestran que estos medicamentos descargan los sistemas de salud y resuelven problemas de salud simples que son fácilmente reconocibles por el paciente, y que debemos continuar en la situación de que el criterio fundamental de administración es que son problemas simples de salud que pueden ser resueltos de esta manera. El segundo comentario es también en relación al comentario del doctor Rodríguez Carranza y a su comentario, doctor Kersenovich, buenos días, en relación a que en total acuerdo con usted, es una deficiencia grave de la mayoría de los currícula de las escuelas de medicina, en donde no hay una cátedra, no solo de prescripción, sino lo que en nuestro medio es la medicina farmacéutica, en donde se le enseña al médico todo el proceso de desarrollo de los medicamentos. Y creo que la guía fundamental de prescripción debe ser muy simple y es la medicina basada en evidencias. Y al médico se le tiene que enseñar, a los colegas se le tiene que enseñar a prescribir basados en evidencias. Y la evidencia más alta es en relación a metaanálisis, a revisiones sistemáticas y a estudios clínicos doble o triple ciego, prospectivos, controlados, etcétera, etcétera. Y en eso la industria farmacéutica creo que tiene un papel fundamental, obviamente avalada por la evidencia científica disponible y en esfuerzos conjuntos con la academia,
con las instituciones de salud para que precisamente la prescripción de medicamentos se base en ello y pueda ser de beneficio para nuestros pacientes. Sí, el doctor Rodríguez quiere hacer un comentario. Lo que señala el doctor Krasinovich es cierto. Sin embargo, hay novedades. El enfoque actual de la enseñanza de la farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM está en esa dirección. De hecho, desde el año pasado tenemos un diplomado que se llama Prescripción basada en la evidencia. Y se adiestra a los alumnos para que sus decisiones terapéuticas sean consecuencias de saber manejar las fuentes de información, de conocer los metaanálisis y de conocer cuál es el resultado de esos metaanálisis. A mí lo que me gustaría, porque nos estamos complementando, que la promoción de la industria farmacéutica respecto a los medicamentos también estuviera basada en la evidencia y en los resultados de los metaanálisis. Yo quisiera retomar esa pregunta para pedirle al doctor Samarriego si nos quisiera ampliar un poco más en relación a un tema que tocó que es pertinente, que es las estrategias de comunicación. Bien, una de las cosas que nosotros como industria estamos extremadamente sensibilizados es a que consideramos que el papel de la industria como tal y aquello que provee de un bien superior como es el medicamento no es, digamos que la sociedad no tiene la sensibilidad que consideramos que debería de tener respecto a el valor que aporta el medicamento a la hora de que el estado de bienestar sea una realidad. Por eso, uno de los elementos que está en pleno debate constantemente en las reuniones que tenemos, tanto nacionales como internacionales, es de qué manera, como industria, debemos de ser capaces de potenciar el elemento fundamental que es el medicamento en la relación cuando existe una, pues en este caso, una necesidad a nivel de terapéutico que debe ser abordado a través de un medicamento. Y nos encontramos además con factores que no controlamos. Y no controlamos porque no está en nuestras manos el hecho de que el copago sea tan bajo que el que lo consume no valore que eso tiene un coste. Y lo que se tiende es a no valorar aquello que no tiene una aparente coste. Y entonces por parte del que lo está consumiendo no lo valora. Y por parte del regulador se encuentra con una herramienta fácil de intervención porque está altamente regulado el medicamento y en España los precios y todo lo relacionado con el medicamento está regulado, con lo cual es de fácil intervención a la hora de conseguir determinados objetivos económicos, no pensando en cuáles serían los impactos que se tiene a medio y largo plazo. Retomo la pregunta inicial respecto a las estrategias de comunicación. Creo que desde la industria no hemos hecho las cosas bien a la hora de poder comunicar lo que estamos llevando a cabo. Creo que debemos hacer no solamente una reflexión, sino ser mucho más proactivos y explicar mejor lo que tratamos de hacer. Y sobre todo tenemos una herramienta fundamental, que es la investigación, que es lo que nos da, nos refuerza en nuestro compromiso con la sociedad, que la sociedad además te devuelve a través de una patente cuando tienes éxito, para precisamente tener una mejor posición de percepción de lo que significa la industria farmacéutica. Y además aquí permite que haga un elemento fundamental. En la manera en que crezca la confianza en la industria farmacéutica, también crece la confianza en cómo llevan a cabo los profesionales sanitarios, en este caso los médicos, su propia labor. Porque no podemos olvidar que existe una relación directa entre cuál es la percepción que existe de la industria farmacéutica y de los médicos. De tal manera que cuando la industria farmacéutica ha hecho las cosas mal, también se ha resentido la confianza que se ha tenido en los profesionales sanitarios, especialmente en los médicos. Por lo tanto, debemos ir no solamente de la mano, sino buscar soluciones comunes y ser conscientes de que debemos de ser mucho más proactivos. Eso es siempre lo que nosotros proponemos en la medida en que esté en nuestra mano. Doctor Ruelas. Quisiera hacer una pregunta tanto a nuestros participantes españoles como a los dos participantes por México.
Una de las palabras clave de este tema es transparencia. Y cuando se emitió el acuerdo por la transparencia en la relación entre los médicos, la industria y las instituciones, un acuerdo que fue firmado por todas las partes, se creó un comité de seguimiento para reunirse periódicamente y atender a las quejas que de ambas partes o de las tres partes pudiesen surgir en términos del comportamiento ético transparente de los actores involucrados. Bien, a lo largo del periodo que me correspondió conducir este comité de seguimiento, me sorprendió que las quejas que llegaron fueron exclusivamente, y no sé si esto se haya modificado, pero fueron exclusivamente o contra los médicos, por el comportamiento poco ético de los médicos. Esto me llevó a concluir que no había quejas probablemente contra la industria farmacéutica, porque existía ya un órgano que estaba haciendo esa función, que era Cetifarma, que no tenía una contraparte por el lado de la profesión médica. Pero me llevó a una segunda conclusión. Cuando recibíamos quejas que, por ejemplo, decían, se ha enviado una carta de la asociación de X especialistas a sus agremiados, o de tal asociación del grupo médico de tal hospital, para que no prescriban tal medicamento porque ese laboratorio farmacéutico ya no nos está apoyando para darnos pasajes gratuitos para nuestras esposas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso lo que me revelaba no era una falta de ética, lo que me revelaba era una falta de conocimiento y de marco ético en el comportamiento del médico. Esto es, no podíamos estar culpando a las víctimas. Algo está pasando en donde la laxitud de la interpretación del marco ético del comportamiento médico tiene una causa que no sé exactamente dónde esté. Sin duda en la formación de pregrado, pero no nada más tal vez. La pregunta en concreto para nuestros invitados españoles sería, ¿cómo se percibe esto en España? ¿Es así también o cómo lo ven desde allá? Y para tanto el doctor Dagoberto Cortés como para el doctor Fajardo, aquí representado ahora ya por su coordinador de asesores, sería, ¿ustedes qué ven? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué hay que hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, pues yo creo que yo percibo, tengo la misma visión que tú nos has contado y además así, hablando abiertamente, ¿no? Yo creo que hay aquí muchos vicios adquiridos y muchas prebendas establecidas que hay que cambiarlas con el tiempo. Y hemos ido, y hemos estado, y hemos venido, y todo se ha tapado, y culpables los que han dado y los que hemos recibido. Entonces estará en todos saber hasta marcar esas normas. Entre otras cosas porque los vientos y los tiempos que nos vienen son difíciles, por lo menos en España, con los recortes, con el tema del principio activo, con el tema de la bajada tan espectacular que ha habido de medicamentos y que, bueno, se está pensando que nuestra crisis económica es tan importante que están bajando de todo, con lo cual tendremos que pensar que esto tenemos que cambiarlo, tanto la visión del médico como la visión de la industria. Pero yo llegaría un poquito más lejos y es que con el tema de la formación, bien es verdad que a muchos, para mí el apoyo de la industria es lo que hasta hoy me permite mi formación, o me ha permitido mi formación. En mí estará el saber si los recursos que en mí emplean yo lo uso adecuadamente, o me voy al Congreso Nacional de Reumatología, como fui la semana pasada, y me voy a ver Zaragoza, a ver la Virgen del Pilar y dar 4 vueltas por el Ebro. Entonces, también se habrá un poco en cada persona, y eso habrá que inculcar en el tiempo, cuando veamos que cada vez tenemos menos, porque en España, si la formación no te ayuda a la industria, el sistema público no da formación, y con los sueldos que tenemos en España y los momentos que estamos pasando, no. Con lo cual yo creo que la reflexión es, los de dentro tendremos que meter nuestra mano en el pecho y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Que si quiero seguir tengo que, y la industria tendrá que ser, y en eso sí que trabajamos José y yo, y la gente con la que trabajamos, que intentar buscar todo lo que también esté en un acuerdo de honestidad y de transparencia a la industria, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y qué podemos hacer más para que ayudar a la industria a que sea capaz de gastar sus recursos en nosotros de la mejor manera posible y lo más rentable posible para nuestra formación. Y el que se quiera ir de vacaciones, que se busque una agencia, una travel de estas, ¿no?
Lo que primero me gustaría es señalar algo para las personas que están aquí, que nos están escuchando, que me parece muy destacable y que además a nivel internacional es de referencia, y que aprovecho además para dar las gracias públicamente al doctor Ruelas por esta iniciativa cuando se firmó el acuerdo por la transparencia a través de la presidencia del Consejo de Salubridad. Es el hecho de que ese acuerdo, que está hecho desde la base del convencimiento de las autoridades regulatorias de la necesidad de que todos los agentes tengan un valor en la transparencia en esas relaciones, que es referente, y lo digo de verdad, cómo es la interrelación que puede tenerse desde la propia industria farmacéutica con los distintos grupos de interés y de forma muy especial con los responsables políticos y públicos de este tipo de relación. Con lo cual, primero de todo, México está en vanguardia, esto hay que decirlo, y está en vanguardia por la sensibilidad de las partes, en darse cuenta de que no es un bucle que solamente los médicos o solamente la industria o solamente desde el Gobierno se pueden hacer las cosas, sino que la necesidad de la cooperación a través del acuerdo de la transparencia, lo puedo y de verdad lo reitero, es un ejemplo internacional en esta materia. Y un tema muy concreto, ¿no?, el hecho de que las quejas pudieran venir solo por el lado de los médicos. Yo creo sinceramente que desde la industria farmacéutica no se han hecho las cosas bien, pero también creo sinceramente que tiene la misma legitimidad de reivindicar que las cosas se tienen que hacer bien. Y por lo tanto, la necesidad de que por parte del regulador mande señales claras a todos los grupos de interés de que es necesario la cooperación y la transparencia será sin duda un elemento que se incorporará, no solamente a través de los programas desde la propia universidad, en la forma en que son abordados estos temas académicamente y a efectos prácticos, sino también desde el lado del médico en su práctica clínica y desde el lado de la industria en la sensibilidad que tiene que tener en su papel de apoyo a la formación médica continua, de apoyo no único y exclusivo, proveedor del servicio de la formación. Debe de haber un compromiso público y político y los recursos necesarios para que también el médico que actúa en la función pública tenga la posibilidad de formarse adecuadamente por los medios públicos a los cuales se merece. Y yo creo sinceramente que aquí, en México, y por eso es uno de los sitios donde más cómodo uno puede venir, el compromiso que hay por las partes es un ejemplo. Doctor Cortés. Sí, gracias. Muy breve. Sin lugar a dudas, la regla de usos y costumbres es algo muy natural en el ser humano. Y mientras no haya reglas claras, mientras no haya transparencia y mientras no haya un documento escrito donde ambas partes saben a qué tienen derecho y cuáles son sus obligaciones, es muy fácil que cualquiera de las partes o ambas tomen el rumbo que consideren pertinente según sus propios intereses. En el momento en el que en México se decidió que tanto la industria farmacéutica como la comunidad médica deberían de tener reglas claras, escritas y bajo la misma denominación, ¿sí?, en el que inclusive este documento fuera consensuado por las partes, en ese momento empezó a establecerse una posición muy clara de hasta dónde unos pueden dar y hasta dónde los otros pueden exigir, porque en un principio lo que empezó siendo como un donativo, rápidamente se convirtió en una obligación. Y esto, con el tiempo, se va desvirtuando desafortunadamente. Hoy, los principales actores, los principales supervisores del actuar ético de la industria farmacéutica son los mismos miembros que pertenecemos al CETIFARMA. Somos nosotros mismos los que pugnamos por la observancia del Código de Ética de CETIFARMA y somos nosotros mismos en un acto de autorregulación quienes decimos esto va en beneficio de la industria. Ya no estamos hablando de beneficios personales para una u otra empresa, no importa si eres una empresa multinacional, no importa si eres una empresa nacional, el Código de Ética es para todos. Y la comunidad médica ha ido entendiendo también que toda relación tiene que ser regulada, que en toda relación tiene que haber elementos muy claros donde se privilegie el entendimiento puntual. No podemos dejar agujeros grises donde yo pensé, me latió, yo creí, pues yo entendí, porque eso da lugar
a muchas desviaciones. Yo verdaderamente celebro la realización de este tipo de eventos donde nos juntamos, como se dijo en alguna de las presentaciones, el binomio difícilmente de separar y que tenemos un objetivo común y que es la salud de la población. Yo quisiera resaltar que en la presentación del doctor Fajardo, él se refería a la elaboración de un código de ética como una de las maneras de autorregularse del médico, porque aquí hemos visto la autorregulación de la industria farmacéutica. ¿Nos quisieras hacer un comentario al respecto? Sí, muchas gracias. Primero que nada, una disculpa de parte del doctor Fajardo, quien tuvo que retirarse, soy el doctor Sebastián García, coordinador de asesores de la subsecretaría. En relación a esta pregunta, creo que es muy claro que se debe fortalecer los aspectos éticos desde el lado médico, que nos permita al gremio también autorregularnos en esta relación constante que tenemos con la industria, que tenemos incluso con nuestros pacientes, que también esto va a modelar esta relación constante. En efecto, además del acuerdo y de los lineamientos planteados anteriormente que han pretendido regular la relación entre la industria y las instituciones de salud y los médicos que elaboran estas instituciones, ahora se ha hecho un esfuerzo conjunto con la academia, con la Comisión de Bioética, con CONAMED, desde la Secretaría y el Consejo de Salud General, en donde se está elaborando o está por publicarse ya los preceptos éticos y legales de la práctica médica. Este documento lo que pretende es ser una guía para los médicos y para el mundo de la salud, digamos, en donde se marquen los elementos más importantes de las generalidades éticas en estas relaciones, incluyendo con la industria farmacéutica, cómo debe de manejarse el médico ante la responsabilidad profesional y cómo evitar un poco las repercusiones que llegan a ocurrir cuando se cae en esta falta de ética o en fallas de responsabilidad profesional. Ahora, este documento también refleja este compromiso constante que se tiene con las academias, por ejemplo, que son un elemento también importante para la regulación o para transmitir estos valores de autorregulación al gremio, los consejos en algún momento dado y por supuesto desde las entes reguladoras de la misma Secretaría de Salud, quienes estamos también muy pendientes de esta relación que creemos es necesario sea transparente y muy clara para todas las partes. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle al doctor Campillo y al doctor Ruiz de Chávez que nos opinaran un poco en relación a lo que nos presentaron del modelo holandés y el modelo francés, que están tan contrastados. Yo quisiera tener una opinión de ustedes al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, a mí me llamó la atención la presentación del doctor José, en el sentido, primero, él plantea, y yo creo que con muy atinadamente, el binomio que hay entre la industria farmacéutica y los médicos. Creo que es un binomio en donde si una se debilita, en este sentido, también la otra. Me llamó mucho la atención los dos modelos. El modelo francés, pues, se conoce poco por tradición, poco autoritario, muy gobiernista y muy contundente, ¿no? Y por otro lado, el modelo holandés que va un poco más, yo tengo la impresión, hacia el consenso, hacia la autorregulación y hacia una mayor participación de los actores. Una pregunta quizás le haría a él, puesto que está muy metido allá en la zona europea, si llega a hacerse algo en general de toda la comunidad europea, ¿cuál siente usted que podría ser la dirección que se va a seguir y cuál es la más deseable? O sea, un modelo, un extremo el francés, yo diría un poco cargado hacia un lugar, como una reacción, por supuesto, que fue muy clara, una reacción muy clara a un mal comportamiento de la industria, ¿no? O bien el modelo holandés, que es mucho más conciliatorio y que creo que lleva una mayor participación de los actores. El doctor Ruiz de Chávez, antes de que le pidamos al doctor Samarriego su opinión. Muchas gracias, doctor Kersenovich.
tema es que no hay recetas, y si en la misma Unión Europea hay modelos diferentes, creo que el concepto de estudios comparativos me parece que es muy importante, como lo hemos escuchado el día de hoy, y desde esta perspectiva creo que los pasos que se han dado en nuestro país han sido muy importantes desde el acuerdo de la transparencia, y que la Comisión Nacional de Bioética ha venido haciendo eco de ello. Sí creo, y me parece muy importante, que el esfuerzo no puede tomar ventaja una parte ni la otra. Creo que deben de converger, y en los mecanismos de seguimiento, la parte de las agrupaciones de las sociedades médicas también tienen buenas experiencias en cuanto a la aplicación de estos criterios de transparencia, y desde esta perspectiva creo que habrá que seguir impulsando, trabajándolos y creando los espacios de convergencia para difundir. De ello creemos, estamos convencidos, y hay elementos que, como dicen, repetir es educar, y tenemos que estar en cada foro repitiendo, insistiendo y promoviendo las actividades tanto que realiza CETIFARMA como la industria farmacéutica, y por otro lado la academia y las sociedades médicas en el espectro donde los médicos realizan sus actividades. Un punto que no puedo dejar de comentar es que, a propósito de las prescripciones médicas, pues siempre nos referimos a los hospitales, y quizás los hospitales que colaboran son los grandes hospitales donde a lo mejor los espacios de capacitación, de educación médica, la receta electrónica, pues están muy instrumentados. Pero a mí me preocuparía los guetos, es decir, esos hospitales o esos sitios de atención médica en donde, por ejemplo, pues están prácticamente a la deriva. Yo creo que también un espacio de atención son los guetos en los establecimientos médicos, que no podemos soslayar. Muy bien. Doctor Samarriego, ¿nos quiere hacer un comentario? Primero, si muchas tuvieran gracias. que tomar un solo modelo en la Comunidad Europea. Lo primero, muchas gracias al doctor Campillo por ponerme la muleta y darme la facilidad de hablar de esto. Lo primero es que desde la industria farmacéutica se ve con notable temor el modelo francés, porque es hiperregulación, y creo que los beneficios que se puede derivar de esa hiperregulación en absoluto están contrastados con el esfuerzo que supone, y luego el cómo se va a analizar esa información, porque una de las cosas más relevantes en todo esto es, con esa información, cómo se va a exponer el hecho de que esa relación carece de esos elementos de incentivación de las cuales estamos diciendo. Imaginaros, por ejemplo, que decimos que a nivel de consultoría, a nivel de servicios contratados por profesionales sanitarios, supongamos que aparece una cifra que sea de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es una cantidad muy importante de dinero, pero es una cantidad que en el contexto adecuado está legitimado que se pueda llevar a cabo con la identificación de cómo se ha llevado a cabo esa contratación. Con lo cual, sacar de contexto determinadas cifras que se puedan dar agregadas, creo que sinceramente no es el beneficio que se está buscando. Pero lo que sí estamos haciendo en EFPIA es una cosa que creo que va a ser muy interesante, y por eso no me he atrevido a ir más allá en lo que he ido diciendo. Y es que tenemos 4 países pilotos que estamos experimentando, si me permiten la expresión, de qué manera poner encima de la mesa un determinado tipo de modelo, y estamos en Polonia, en Eslovaquia, en Rumanía y en Grecia como países en los cuales se quiere implementar, y buscar unos guidelines, unos principios que ayuden a que todos los países tengamos unos parámetros comunes. Y entonces lo que vamos a desarrollar, y estamos trabajando en ello, y que sí tendrá una aplicación directa en cómo a nivel nacional nos vamos a desarrollar a nivel de autorregulación, es un código de EFPIA, es decir, el código de EFPIA en la transparencia con los profesionales sanitarios. Es decir, va a haber una posición europea respecto a cómo abordar
esta transparencia. Ahora bien, los plazos en los cuales nos movamos estará en función de los principios que se acuerden llevar a cabo y de las distintas iniciativas a nivel de piloto que estemos también trabajando. Con lo cual, realmente esto es algo que desde EFPIA, desde Europa y a nivel europeo y a nivel nacional también preocupa. Se quieren hacer las cosas bien, no podemos fallar, y ligado esto en los elementos de comunicación de qué se pretende hacer con esa información, porque si no quedaría desvirtuado. Muchas gracias.